Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes, feliz inicio de este 2024. Igualmente, Jorge, muy buenas tardes a todos y lo mejor para este 24, que espero que sea mejor para todos y en todos los sectores que nos desarrollamos, los que nos vemos y nos escuchamos a través de Conexión B. Y bueno, como parte del cierre de la temporada 23, pues voy a cerrarlo con los temas que considero fueron trascendentales. Creo que todos fueron importantes, pero quise tomar una síntesis de de lo que platicamos aquí en Campo Innovador en julio a diciembre del año pasado. Y bueno, me pareció interesante recordar que en julio tocamos el tema del pionero de la investigación en abonos verdes o leguminosas forrajeras, el ingeniero Guillermo León Vallejo, que era nacido aquí en el puerto de Veracruz, ingeniero agrónomo que estudió en la Escuela de Agricultura de Chapingo, y cuando se recibió llegó aquí al campo en 1955, y él fue el que empezó a detectar que los suelos agrícolas del trópico ya se encontraban en proceso de degradación química y que irían afectando el futuro de la fertilidad tanto del suelo como la respuesta productiva de los cultivos. Hace 65 años se dieron a conocer las bondades de los abonos verdes que fueron traídos de varias partes del mundo. Sin embargo, después de tantos años, siguen siendo no utilizados y yo literalmente digo que fueron enterrados en el olvido. Otro tema que fue muy interesante por la importancia internacional que tuvo fue que en 1959 al campo Cotazla tuvimos la visita del doctor Norman Burland, considerado el padre de la Revolución Verde en agricultura, ya que él desarrolló las variedades mexicanas de trigo que triplicaron los rendimientos en todos los lugares del mundo donde se siembra trigo. Esto evitó que cientos de millones de personas murieran de hambre. En 1970, aquí en México, él se entera de que el Congreso o la directiva de los Premios Nobel de la Paz pues deciden darle el premio precisamente por estas aportaciones en contra del hambre. Y estas fueron sus palabras cuando recibió el premio Nobel del doctor Norman Burland. Soy un miembro de un vasto equipo de miles de científicos y millones de agricultores que por años han librado una guerra silenciosa contra el hambre. Y lo recordamos porque en 1959 vino al campo Cotazla a evaluar todos los trabajos que se hacían en mejoramiento genético de maíz, frijol y arroz. En agosto les contamos la historia que ocurrió pues en 1997, más reciente, que fue sobre los primeros maíces que se les pudo agregar o introducir a través del mejoramiento genético tradicional más lisina y triptofano, o sea, maíces de mayor calidad de proteína. Este gran invento es el trabajo que hicieron dos instituciones, el INIFAP y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y que casualmente la bioquímica mexicana Evangelina Villegas, gracias a su constante trabajo por 30 años, logró crear los maíces con más proteínas, que actualmente se siembran más en África y con eso alimenta a muchas personas precisamente para contrarrestar el hambre. En el campo Cotazla se crearon con este convenio maíces más nutritivos, que es la variedad B537 y el híbrido H519. De la variedad la seguimos utilizando y está siendo pues muy bien aceptada por productores. En septiembre hablamos de los fenómenos climáticos del niño y la niña y sus efectos en la agricultura. El fenómeno del niño es el periodo cálido y la niña se caracteriza por tener temperaturas frías y perdurables. Estos fenómenos están vinculados a la inestabilidad entre el océano y la atmósfera que provocan cambios en el clima global, como puede ser el aumento de lluvia en lugares donde no era tanta, o lo contrario. Esto desde luego repercute en el sector agroalimentario. Otra historia que fue a manera de homenaje póstumo, Jorge, fue
pues que leímos toda la trayectoria del ingeniero Brian Sims. Para muchos seguramente pues, lo es conocido, pero él era el asesor del Reino Unido en el campo Cotazla para la mecanización del pequeño agricultor a principios de la década de los 80. Tu servidor tuvo oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Este programa que tuvimos en el mes de septiembre, pues hicimos todo lo posible para que fuera escuchado por sus familiares en Inglaterra, así por sus colegas en Australia, Centroamérica y África. Fue un programa muy especial que llegó a muchos lugares del mundo. Y bueno, cierro con lo que decía el ingeniero Barayan. Tengo más años de experiencia en ingeniería agrícola de los que más quisiera recordar. Eso decía Jorge en esta primera parte de septiembre. Ahorita continuamos. No, Paco, pues es que son tantas historias, anécdotas y sobre todo el aporte, el gran aporte que han logrado ustedes desde el INIPAP, desde el campo experimental Cotaxtla, desde los otros campos experimentales, el aporte a la alimentación y al bienestar de toda una población y no únicamente nacional, internacional, es decir, es un aporte al mundo el que ustedes han realizado desde aquí en estos trabajos integrales con estas instituciones de otras partes del mundo, como pues bien estás hablando Gran Bretaña, los mismos gringos, ¿no? A través de la Fundación Rockefeller, como ya lo hemos platicado, y demás instituciones que se han sumado a todos estos logros, Paco. Pues sí, ha sido así como anónimo, pero tratamos que a través de como este medio de conexión, pues contar todas estas historias que ya son pasadas, pero que es importante tenerlas en el presente y aparte que muchas de estas son vigentes. Bueno, continuando en octubre, les contamos sobre la acción de transferencia de tecnología más grande de los últimos 60 años. Al establecer 60 parcelas de validación, coincidieron los años y las parcelas. Esto fue un trabajo entre mucha gente de fomentos agropecuarios, de campos experimentales, de productores, donde el propósito era demostrar a los productores y técnicos los atributos tecnológicos y agronómicos que tienen los maíces mejorados del campo Cotazla para elevar la productividad y desde luego la rentabilidad, aunque se presenten condiciones ambientales desfavorables, pero también verlas cómo producen bien cuando las condiciones son muy buenas. En 2 años y medio, que prácticamente te acordarás que coincidió con la pandemia del COVID, pues no dejamos de hacer estas actividades porque sabíamos lo importante que representa. Sembramos módulos de innovación en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, con los maíces mejorados, entre esos la variedad con alta calidad de proteína. Los rendimientos promedio de estos tres maíces desde el 2020 al 23 promediaron 5.5 toneladas. Esto representó 160% más a lo que normalmente se estaba cosechando. En noviembre les presentamos los avances de rendimiento de maíz en la región de las altas montañas de Veracruz. Ahí es muy difícil pues participar en este tipo de actividades porque son condiciones ambientales muy diferentes a las condiciones tropicales. Sin embargo, empezamos a hacer estos trabajos y bueno, en esta zona apenas si cosechan 2 toneladas por hectárea si no es que pasa algún evento climático. El trabajo que hicimos ahorita pudimos superar el rendimiento de 2 a 4 toneladas por hectárea. Este año vamos a seguir evaluando más zonas, pero ya podemos decir que tenemos alguna información importante para precisamente garantizar el abasto o la productividad y rentabilidad de los que se dedican a producir maíz en estas zonas. En diciembre dedicamos este tema a la génesis de la comunicación rural de los campos experimentales de Cotazla y La Posta, los personajes que han participado y todas las actividades que se han realizado, que entre otras cosas decíamos que habíamos transmitido varios miles de minutos en radio. Pues esto es el reporte de julio a diciembre del 23 en la sección de Campo Innovador en Conexión B, Jorge. Pues todo un trabajo, una gran labor, Paco, la que ustedes llevan a cabo desde los campos experimentales, el ENIPAP como tal, aquí ustedes en el campo Cotaxla y sobre todo tú, esta gran tarea que realizas de difusión, de comunicación, de darnos a conocer estos datos históricos, pero también hechos palpables, actuales y trabajando y en proceso de, y sobre todo dando un beneficio y rendimientos a todos los que no necesitan, que es los productores agropecuarios. Paco, pues en buena hora,
De nueva cuenta, felicitarlos a todos ustedes y pues a seguirle este 2024 con todo en el campo innovador. Así es, y con ánimo y deseos de superación comenzamos este 24 y finalizo con la frase del célebre Premio Nobel de la Paz en 1959 que estuvo aquí en el campo Cotaste, el doctor Norman Burland. Así dejó escrito, si deseamos la paz se debe cultivar la justicia y los campos. Buenas agrotardes. Nada más ni nada menos. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ogal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.